Bueno, ¿y qué tal están todos ustedes el día de hoy? El programa de hoy vamos a hablar sobre lo que son las proteínas y su importancia en la salud. Sabemos que las proteínas es un tema muy importante desde todo la población, niños en su crecimiento, en atletas, en adulto mayor, que es tan importante mantener una masa muscular, en adulto sano. Y siempre estamos nosotros hablando de las proteínas, que tenemos que consumir únicamente proteínas para tener un cuerpo saludable o para poder tener un rendimiento correcto, para tener una fuerza al objetivo que nosotros necesitamos o queremos llegar. Y es un tema que se toca en gimnasios, que se toca en hospitales, que se toca en clínicas, en el día a día, porque lamentablemente a veces pensamos que dependemos de un solo macronutriente para poder tener una salud, lo cual no es así. Sabemos que el cuerpo necesita de 3 macronutrientes importantes, los cuales son los carbohidratos, las grasas y el día de hoy que vamos a estar hablando de las proteínas. Y las proteínas son estructuras muy importantes en el cuerpo para nuestras funciones vitales, no únicamente para obtener ese cuerpo soñado que todos queremos, lleno de músculos, marcados, fit, sino que también para mantener una masa muscular que nos va a aportar una salud correcta y poder llevar a cabo una vida saludable en el cual evitemos fracturas, podamos tener un equilibrio correcto, podamos dormir bien, podamos tener un funcionamiento endocrino adecuado. Entonces, el día de hoy vamos a quitar todos estos mitos y vamos a dar una explicación corta, concisa y clara sobre cómo las proteínas son importantes en nuestra salud. Y vamos a comenzar con el hecho de saber qué son las proteínas. Entonces, ustedes pueden ver la imagen que se encuentra acá en la pantalla y ustedes ven estos bloques y eso es precisamente porque las proteínas es eso, son moléculas grandes y estas moléculas están formadas por aminoácidos, ¿sí? Que esa es su mínima expresión y estos aminoácidos se unen realmente con unos enlaces que nosotros llamamos profesionalmente como enlaces peptídicos. Entonces, las proteínas son piezas fundamentales para que nuestro cuerpo cumpla tareas esenciales en la salud. Y estas tareas esenciales son como, por ejemplo, transportar oxígeno, transportar hierro, se involucran mucho en la formación de hormonas, son fundamentales para la regulación y la formación de órganos y tejidos, ¿sí? Pero, como mencionaba al principio, son elaboradas a través de estas moléculas pequeñas que juntas, cada una de ellas, van a formar las que son los aminoácidos. Este es un tema muy importante porque el aminoácido en sí, la cadena de aminoácidos es el que va a formar y apilarse para formar estos bloques de proteínas que se van a estar enlazando para hacer de una proteína de una alta calidad, de un valor biológico alto. Y entonces lo que quiero que hagan en este momento es que ustedes se imaginen que las proteínas son como estos bloques de colores, porque los aminoácidos son diferentes, ¿verdad? Y cada uno de ellos va a estar junto para formar una gran molécula que va a ser vital para la vida. Entonces, podemos entender que el cuerpo va a utilizar los aminoácidos para producir proteínas y de esta forma llevar a cabo muchísimas funciones. Pero asimismo, los aminoácidos tienen su propia clasificación, en los cuales los vamos a clasificar en aminoácidos que son esenciales, en aminoácidos que no son esenciales y que son condicionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, los aminoácidos esenciales no los puede producir el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tienen que venir de la dieta. Nosotros tenemos que alimentarnos, tenemos que incluirlos en nuestro patrón de alimentación, ¿sí? Entonces, un aminoácido no esencial, por ejemplo, que sería la otra clasificación, esto quiere decir que el cuerpo no lo va a, el aminoácido no esencial es el cuerpo que sí puede producirlos y los condicionales son los aminoácidos que generalmente sí los produce el cuerpo, pero en algún momento nos encontramos en alguna enfermedad o nos encontramos en algún tipo de estrés y deben de ser aportados en una suplementación para lograr la cantidad necesaria que el cuerpo en ese momento necesita. Entonces, la función de las proteínas, como bien lo habíamos mencionado, que son vitales para nuestro cuerpo, va a ser formar estructuras. Y no únicamente eso, sino que también son muy importantes en apoyar la función inmune en nuestro sistema de defensa. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una ingesta adecuada de proteínas, estamos también cubriendo esa parte de nuestro cuerpo, evitando que nos enfermemos y tener un sistema inmune correcto, ¿verdad? También funcionan como mensajeros, apoyan muchísimo la masa muscular, que es
realmente el enfoque que muchas personas suelen darle nada más a la masa muscular, apoyar el crecimiento de los músculos, apoyar en lo que es la contracción muscular y el cuerpo en general, dar esa estructura correcta en donde el cuerpo se va a mantener sano, ¿verdad? Ahora, si hablamos un poco, existen muchas proteínas, existen diferentes proteínas, nosotros solo tenemos la idea de algunos suplementos, la idea de que si somos atletas tenemos que consumirlas, la idea, por ejemplo, de que están únicamente en algunos tipos de carne, pero tenemos que entender que estas proteínas son vitales y que necesitamos de ellas no únicamente para un desempeño o un rendimiento físico, sino que también para mantenernos saludables. Ahora bien, ¿cómo es que nuestras proteínas se encuentran en nuestra dieta? Nosotros tenemos varias fuentes de proteínas. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar proteínas en lo que sean lácteos, en carnes, en pescados, en huevos, en cereales, en leguminosas y en frutos secos, ¿sí? Estas proteínas nos van a ayudar muchísimo, no solo al rendimiento, sino que a la recuperación. Ustedes saben que cuando realizamos una actividad física, ¿sí? Nosotros estamos quemando nuestras reservas energéticas y si nosotros no contamos con unas reservas correctas, entonces puede ocurrir que nuestra masa muscular se vea afectada y no tenga la recuperación correcta si nuestra dieta es baja en proteínas. Otra función que nos ayuda muchísimo cuando tenemos una fuente adecuada de proteínas es el control de peso y esto pues nos gusta porque nos queremos mantener saludables y el hecho de que nosotros consumamos proteínas que tengan una cantidad de aminoácidos correctos, proteínas que sean magras, que tengan bajo porcentaje de grasa, nos va a ayudar a mejorar esa ansiedad que sucede cuando estamos dentro de un déficit calórico, cuando estamos dentro de una dieta y entonces si no tenemos un aporte correcto de proteínas podemos caer en esa hambre emocional y solo comer para llenar una cantidad de energía que no va a ser tan necesaria si tuviéramos un control correcto sobre el equilibrio de proteínas que vamos a ingerir. Y asimismo, dentro de las funciones, como lo había mencionado, que sirven muchísimo para lo que son mensajeros dentro del organismo, para mantener toda la actividad metabólica del cuerpo, también es muy importante incluirlas, ¿verdad? También debemos de tomar en cuenta que las proteínas, nosotros podemos ingerir mucha cantidad de proteínas, ¿sí? De hecho, hay personas que dentro de su alimentación han optado a tener dietas hiperproteicas que son altas en proteínas y únicamente consumen ese macronutriente. Lo cual lo que hace es que nosotros aprendamos a que la absorción después de ingerir una cantidad de proteínas va a tener un rango específico y lo que en ese momento no se va a utilizar para la absorción, entonces lo vamos a tener en reserva energética. Es muy importante comprenderlo porque no necesariamente quiere decir que si consumimos mucha cantidad de proteína vamos a tener una masa muscular mucho más grande, porque el cuerpo ya tiene su tasa metabólica de absorción. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos tener una idea de qué es lo que debemos de ingerir cuando estamos consumiendo proteínas, es básicamente entre un 20-25%, es lo ideal que se incluya en nuestro tiempo de comida. Esto nos va a ayudar para que realmente exista un crecimiento muscular, ¿sí? Y que exista una reparación en nuestros tejidos y que exista una reparación muscular de nuestros músculos, ¿sí? Recordemos que todo cálculo que se deba de hacer dentro del cálculo dietético para una persona, exclusivamente de lo que es proteína, debe de ser individual. ¿Por qué razón? Porque la ingestión de proteína va a depender mucho de nuestro peso, nuestra altura, nuestra edad, nuestra actividad física, si estamos bajo un estrés, si estamos, por ejemplo, en un entrenamiento arduo, en algún tema un entrenamiento físico o en alguna disciplina deportiva que amerite que nosotros tengamos que consumir un poco más de la cantidad necesaria para nuestro cuerpo. Es muy importante que entendamos desde el día de hoy que el hecho de consumir mucha cantidad de proteína no va a ser igual a mantener una masa muscular alta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto debe de ser individualizado, ¿sí? Recordamos que la tasa de absorción es del 20 al 25 gramos de proteína
lo podemos incluir en cada tiempo de comida. Cuando nosotros estamos tratando a un paciente, tratamos de que dentro de lo que es el desayuno, el almuerzo, la cena, o si por ejemplo este paciente incluye alguna actividad física fuerte o varias actividades o es un atleta de alto rendimiento, entonces ya se va a considerar qué cantidad en diferente tiempo de comida se le va a aportar. Pero es muy difícil, por ejemplo, que nosotros sepamos que si vamos a consumir 60 gramos de proteínas, 80 gramos de proteínas en una comida, tenemos que recordar que no necesariamente se va a utilizar al crecimiento muscular, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar de un tema que es muy importante porque nosotros no tenemos solo la opción de consumir proteínas diferentes, sino que debemos entender que cada proteína tiene su característica y hay algo que la va a destacar y por qué va a ser la razón que la vamos a incluir en la dieta o le vamos a dar prioridad a este consumo y esto es la calidad de proteína. Cuando nosotros estamos hablando de calidad de proteína, estamos hablando que está influenciada por la diversidad y el porcentaje de aminoácidos que esta misma contiene. Debemos recordar que la proteína está formada por estas cadenas de aminoácidos, pero no todas estas proteínas cuentan con estos aminoácidos esenciales que se comentaron al principio de esta presentación, sino que hay algunas que van a tener algún aminoácido que está limitante y por esa razón no va a tener una calidad con un alto valor biológico, sino que va a ser de menos calidad. Cuando hablamos de fuentes proteicas, sabemos que las proteínas que vienen de fuentes animales, como carne, pescado, huevos, son proteínas bastante completas. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de proteínas vegetales, no tienen esta calidad de aminoácidos esenciales que se requieren para poder tener una proteína completa. Entonces, vamos a decir que el cuerpo humano realmente necesita ingerir las proteínas, pero lo que va a reconocer en el momento de absorción van a ser los aminoácidos, ¿sí? No necesariamente la proteína. Quiere decir que lo que debemos de darle importancia es al valor biológico de la misma. Una proteína de alto valor biológico lo vamos a definir como la proporción de proteína que es retenida y va a ser utilizada por el organismo, ¿sí? Y la presencia de aminoácidos que tenga la misma normalmente va a ser mucho más alta en proteínas que son de origen animal, que son mucho más completas que las de origen vegetal. Por lo consiguiente, es muy importante que nosotros aprendamos a obtener esta complementación, esta suplementación de las mismas, para que entonces podamos lograr ese alto valor biológico. Hay proteínas que vamos a ver a continuación que sí tienen una cantidad y un perfil de aminoácidos bastante completa y van a utilizarse mucho más, por ejemplo, en la parte clínica o en la parte de recuperación de la masa muscular en paciente adulto mayor, en un paciente que necesitamos recuperarlo, mejorar su rendimiento, y es cuando vamos a optar por este tipo de proteínas, como lo sería la caseína y la lactoalbúmina, que son proteínas que son bastante completas. Ustedes pueden ver acá que existen varios tipos de proteína, como por ejemplo una de las proteínas que es más utilizada en el área deportiva, que es la proteína de suero de leche. Estas proteínas normalmente se van a encontrar en varios productos lácteos y es un derivado del proceso de la producción del queso y va a contener cantidades considerables de aminoácidos esenciales. Entonces, ¿en qué momento podemos utilizar esta proteína? Una proteína de suero de leche tiene una absorción relativamente rápida y lo que vamos a hacer es que la vamos a utilizar cuando queremos recuperar realmente nuestra masa muscular. Como por ejemplo, si nosotros somos personas que vamos a atender o a estar en una actividad de ejercicios, una actividad física, la proteína de suero de leche nos viene a suplementar de una forma correcta porque la vamos a utilizar de una forma muchísimo mejor para poder reponer la cantidad que hemos perdido durante esa misma actividad física. Pero también existen otro tipo de proteínas, como lo es la caseína. La caseína realmente, como ya lo mencionaba, es una proteína bastante completa, es una proteína de alto valor biológico. De hecho, esta va a suponer el 80% de las proteínas de la leche de vaca y se va a necesitar muchísimo para la absorción de calcio, para la absorción de fosfato y todo esto va a ser en el intestino. Como es una proteína de alto valor biológico, la caseína,
su absorción es mucho más lenta. Entonces nosotros podemos utilizar este tipo de proteína en la noche o podemos utilizarla en aquellos pacientes, por ejemplo, que padecen un poco de ansiedad y el paciente necesita tener un alimento que lo sustente, que no le permita tener periodos de hambre o tal vez no manejar esa hambre emocional que el paciente tiene y consumir todo el tiempo los famosos snacks dentro de cada comida, porque él se va a sentir en un momento de saciedad. Entonces, la caseína es una proteína que nos va a ayudar muchísimo en una recuperación clínica, en una recuperación donde vamos a tener un paciente que necesitamos aumentar su masa muscular, en un paciente de adulto mayor, y vamos a necesitar muchísimo que este paciente se recupere de forma rápida. Entonces, la caseína entra como una excelente opción para este tipo de pacientes. Ahora, también tenemos lo que son las proteínas vegetales. Las proteínas vegetales son proteínas que son mezclas como de cereales, de granos, como lo son las legumbres. Aquí podemos encontrar el garbanzo, podemos encontrar la soya, que son una de las proteínas vegetales más importantes que existen actualmente, tanto en suplementación como en la alimentación de algunas personas que son vegetarianas o son veganas, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que las personas que consumen proteína vegetal no únicamente van a ser personas que son vegetarianas, sino que también van a ser personas que van a querer tener un mejor aporte para lo que es mejorar su hígado, para mejorar también su metabolismo, personas que tienen algún problema de intolerancia en algún tipo de proteína de leche y su única opción es una proteína vegetal. También tenemos las proteínas de carne, que estas son proteínas que también pueden ser las famosas fórmulas cárnicas que a veces utilizamos las nutricionistas en algunos hospitales para recuperar a un paciente cuando tenemos un problema con todo lo que son productos lácteos, y las proteínas mixtas que se han hecho muy famosas porque son suplementos que incluyen, como por ejemplo la caseína o la proteína de suero de leche, con el fin de que esta proteína tenga más tiempo en absorción y el cuerpo puede aprovecharla muchísimo más porque tienen sus aminoácidos en una alta calidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, existen varios tipos de proteína, su calidad es muy diferente. Tenemos que recordar que lo que es el valor biológico de la proteína es muy importante para incluirla en nuestra alimentación, y tenemos que recordar también en qué momento vamos a utilizarla. Normalmente una proteína de suero de leche es una proteína de absorción rápida. Una proteína como lo es la caseína es una absorción un poquito más lenta, donde podemos permitirnos tomar en cuenta esta cadena de aminoácidos para una recuperación muscular, y también podría optar por una proteína mixta donde vamos a incluir ambas proteínas para mejorar la calidad muscular y la cantidad de funciones que realmente van a aportar una salud a nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué pasa realmente, por ejemplo, con la ingesta de proteínas? Bueno, hay mucha gente que piensa, como lo hablábamos al principio, de que si consume mucha cantidad de proteínas puede tener muchísima masa muscular. Sin embargo, recordemos que existen recomendaciones diarias para cada uno. Sabemos que esto va a variar muchísimo en una población que es de niños, en una población de adolescentes, una población de embarazadas, una población que esté dentro de un hospital, y todo esto va a variar muchísimo en cuanto a la cantidad necesaria. Pero si lo tuviéramos que poner en un parámetro general, tenemos el concepto de que 0.8 gramos por kilogramo de peso es un rango normal para una persona que necesite, dentro de una dieta normocalórica que tiene sus calorías correctas, para poder mantenerse, para poder mantener una salud y una calidad de vida pues adecuada. Pero también entra lo que es la recomendación para los atletas, que aquí sí va a variar un poquito en el tema de que hay diferentes tipos de deporte, diferentes tipos de disciplina, y a lo mejor en cada una de ellas, como por ejemplo si fuera resistencia, si fuera una disciplina de fuerza, si fuera una disciplina donde tenemos un atleta que va a pasar 4 o 5 horas dentro del entrenamiento, va a variar un poco entonces la ingesta de proteína para cada uno de ellos. Y entonces ya estamos hablando, por ejemplo, de
1.4 o 1.6 gramos por kilogramo de peso. Inclusive, por ejemplo, en levantadores olímpicos podríamos hablar de 2 gramos por kilogramo de peso para este tipo de atletas, porque es demasiado el impacto, demasiado el desgaste muscular, no únicamente en la parte de contracción, sino que también en el desgaste del sistema inmunológico, en la regulación del metabolismo, ¿verdad? Y también existe pues la indicación de las recomendaciones clínicas que hay, porque no es lo mismo, por ejemplo, un paciente que sufre de una afección renal, que debemos tomar en cuenta qué cantidad de proteínas debemos de darle a este tipo de paciente, porque sabemos que un poquito más de proteína por arriba de lo que es indicado podríamos dañar su función renal, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante porque cada uno de nuestros pacientes también entra dentro de una tabla diferente sobre la indicación de proteínas que podemos brindarles. También, por ejemplo, si sabemos que necesitamos que exista una cicatrización de heridas, necesitamos, por ejemplo, un paciente que se está manejando dentro de un perioperatorio, necesitamos que recupere tejido, tener un paciente saludable, su sistema inmunológico correcto, entonces vamos a definir un rango, un intervalo para poderle brindar a ellos una cantidad de proteína correcta. Entonces, seguimos en el mismo punto que toda ingesta debe de ser individualizada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos excesos o deficiencias de proteínas? Realmente es una lista muy grande cuando nosotros hablamos de una deficiencia de proteínas porque afecta muchísimo desde lo que es nuestra masa muscular hasta todo lo que hablamos de músculo cardíaco, transporte de todo lo que es mensajería para formación de hormonas, la formación incluso de proteínas dentro que se da del cuerpo para poder mantener el sistema inmunológico, también para mejorar nuestro metabolismo, señales que ocurren dentro de nuestro cuerpo para poder activar algunas funciones se van a disminuir. Y en el momento que esto disminuya, que estas actividades se vengan para abajo, ¿qué es lo que va a suceder? Nos vamos a enfermar. En el momento que nos enfermamos, abrimos la puerta para que entonces nuestra recuperación simplemente no se dé y entonces caigamos en infecciones, en desgastes, en una mala alimentación, en sentirnos muy mal, en no poder dormir. Y la verdad es que sí nos vemos muy afectados cuando tenemos una deficiencia proteica. Las proteínas nos aportan una cantidad de energía que también es considerable tomar en cuenta, pero al momento de que tenemos una deficiencia de proteínas, también tenemos una deficiencia energética total, porque si nos damos cuenta, la población normalmente, nosotros consumimos muchísimo lo que son carbohidratos, pero en el momento que no consumimos carbohidratos y no consumimos tampoco proteína, entonces nuestro estado nutricional se viene para abajo y nos enfermamos. Ahora, ¿qué pasa con estos excesos? Debemos recordar que el cuerpo funciona de la siguiente manera. Nuestro cuerpo tiene un intervalo de la cantidad de proteína que puede absorber. En el momento de que esto se pasa, podemos poner en riesgo nuestra salud, porque podemos poner en riesgo un daño renal que ya no va a tener esa capacidad de estar filtrando y también ponemos en riesgo en no mantener los objetivos que nos hemos marcado. Por ejemplo, cuando nosotros queremos incluso aumentar la masa muscular y nuestra cantidad de proteína está por arriba de lo que deberíamos estar ingiriendo, nuestro cuerpo se pone lento porque tiene que utilizar más energía para poder digerir esa cantidad de proteína que le estamos brindando. Y lo que sucede es que entonces no vamos a lograr los objetivos y nuestra salud se viene para abajo, ¿verdad? Recordemos, el cuerpo tiene algo en exceso y lo va a desechar. Y al momento de desecharlo, pone una función renal mala. Tenemos que estar bien pendientes de eso. Ahora bien, ¿qué podríamos concluir cuando hablamos de las proteínas? La primera conclusión que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que el consumo de proteínas es individual, que tiene que ser calculado a través de un profesional que va a brindarnos una dieta equilibrada donde va a incluir suplementos que son necesarios y que necesitamos consumir para llegar a nuestro requerimiento diario en base a la actividad que vamos a llevar a cabo. También tenemos que tomar en cuenta cómo es nuestra composición corporal, nuestra altura, nuestra actividad física. Y otra cosa que es muy importante, la accesibilidad de alimentos que vamos a poder obtener, porque hay proteínas que nos brindan otras cosas, como por ejemplo, estamos hablando de una proteína como el salmón, que sabemos que es una proteína que también nos brinda grasas saludables, pero si tenemos un paciente que no tiene ese acceso a ese alimento, pues no podemos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Recordemos que este tipo de
de suplementación y este tipo de rangos para que la persona pueda incluirlos en sus alimentos no debe de ser que se busque en lugares que, por ejemplo, sean con una información errónea, porque a veces lo que nosotros hacemos es que buscamos una información y pensamos que entre más proteína ingiramos, más masa muscular vamos a tener un mejor rendimiento en la parte física, en la parte deportiva, y simplemente no es así, sino que vamos a poner a nuestro cuerpo lento y al momento de que nuestro cuerpo sea lento, nuestro metabolismo va a decaer. Cuando nosotros estamos enfermos, tenemos que tomar en cuenta que para recuperar a una persona desde cicatrización de heridas, sistema inmunológico, funcionamiento correcto de órganos, funcionamiento correcto de señalización hormonal, necesitamos un consumo correcto y adecuado de proteínas. ¿Cómo vamos a elegir el suplemento que vamos a necesitar en nuestro día a día? Es en base a qué y en qué horario y en qué momento y qué actividad física es la que vamos a realizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente mayor o un paciente que necesita aumentar su masa muscular, una de las proteínas que es excelente para incluirla es la caseína, porque la caseína es una proteína que tiene un alto valor biológico, es una calidad excelente, cuenta con los aminoácidos correctos, esenciales, y nos va a poder ayudar a aumentar esa masa muscular. Estudios han demostrado que por lo menos entre 40 gramos de proteína antes de dormir no únicamente va a ayudar a mantener una masa muscular, sino que también nos va a ayudar a mejorar un perfil sobre nuestro nivel de azúcar en sangre, lo que sería la glucosa en sangre, y levantarnos con menos ansiedad, poder comer mucho mejor y nuestro rendimiento va a ser el correcto. Cuando nosotros estamos hablando de suplementos, uno de los suplementos que a mí me gusta trabajar muchísimo con adulto mayor, con atletas, con personas que quieren mejorar su aspecto en cuanto a masa muscular, es el Proteinex. El Proteinex es un caseinato de calcio, es una proteína bastante limpia, una calidad excelente y podemos incluirla tanto en refacciones como en recetas antes de dormir y vamos a poder mantener esta masa muscular sana. También podemos ayudar a estos pacientes a mejorar una cicatrización, a que nuestros pacientes se encuentren en una salud correcta, ¿verdad? Incluso en pacientes que tienen alguna afección renal, Proteinex nos brinda una medida bastante sencilla para las nutricionistas o para el profesional de salud en la cual podemos contar con 5 gramos, que sería nuestra medida, y poder adecuar el consumo correcto para una persona. Entonces, debemos recordar que las proteínas sí deben de ser indicadas, por supuesto, para pacientes que lo necesiten. Incluso yo le comentaba a Alberto antes de comenzar el programa que una persona de 35 años de edad que ya empieza a perder su masa muscular, porque ya llega una edad donde uno empieza a perder su masa muscular, esta cantidad proteica la podemos incluir en la noche, 40 gramos antes de dormir, y nos vamos a mantener saludables. Ya debiera ser un suplemento necesario en nuestra alimentación, porque sabemos que por el tiempo, porque nos tenemos que trabajar muchísimo, necesitamos algo que nos dé saciedad, que nos quite la ansiedad, que nos alimente, que nos mantenga una masa muscular sana, y el Proteinex pues definitivamente cumple con todas estas características por el tipo de proteína que es. Pero recuerda que las proteínas, pues es un cálculo individualizado, son vitales para la vida, son vitales para las funciones de cada uno de los órganos, no únicamente para la masa muscular, sino que también para mantener funciones prescindibles para nosotros. Y pues quiero recordarles que todo esto es para apoyar tu salud con Enterex, y esto ha sido pues el programa del día de hoy sobre proteínas. Gracias.